Damos inicio así a esta jornada académica. Los dejo entonces en compañía de nuestro primer invitado, Jorge Colmenares. Este antropólogo, escritor y fotógrafo con maestría en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, se ha desempeñado como asesor en temas de salud pública. Ha sido investigador y docente universitario en la Universidad Externado de Colombia, en la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Unipanamericana, la Universidad La Gran Colombia y la Universidad Minuto de Dios, en las áreas de pedagogía, antropología y economía. Durante el año 2011, Jorge tuvo a cargo la Cátedra de Literatura y Discapacidad en la Universidad Pedagógica Nacional. En el año 2009 recibió el primer premio de periodismo social de prensa con la crónica Ojos que no ven. Ha trabajado continuamente en la investigación sobre la multisensorialidad y su aplicación en los campos de la investigación en ciencias sociales, educación, artes y salud. Estas investigaciones han sido aplicadas en espacios culturales como el Museo del Oro y el Planetario en Bogotá, en procesos de inclusión a todas las poblaciones. Los dejo entonces en compañía de Jorge Colmenares, quien compartirá con nosotros la conferencia Narrativas Multisensoriales, contando lo que nuestros sentidos descubren. Jorge, bienvenido. Sí, hay un truco muy antiguo que creo que inventaron a mediados del siglo XX, que es prender el micrófono, ¿no? Y ya ven que sigue funcionando, no ha perdido vigencia. Muy buenos días, ahora sí, para todos y para todas. Muchísimas gracias a IOTU por esta invitación, porque como ya oyeron ustedes en boca de nuestra presentadora, yo realmente soy antropólogo y soy magíster en economía. Y se preguntarán ustedes qué hace un sujeto de esta categoría en un ambiente tan pedagógico. Bueno, lo que pasa es que he tenido la suerte, y suerte maravillosa, de haber tenido unas maravillosas influencias de la pedagogía en mi vida, y he tenido la suerte de tener unos pedagogos, yo diría que en buena medida empíricos. Creo que no se lo propusieron, no tenían la intención originalmente de hacer lo que hicieron, o por lo menos no sabían qué iba a pasar con lo que estaban haciendo, pero el resultado soy yo. De manera que en buena medida me voy a aprovechar de ustedes contándoles hoy un relato que sobre todo es autobiográfico. Voy a contar muchas cosas de mi vida. Yo perdí la vista cuando era muy pequeño, tenía solamente 2 años y medio, y pues siempre es muy desconcertante para una familia encontrarse de la noche a la mañana con un niño que no ve. Pero fuera que no viera solamente, es que ¿saben qué es lo más horroroso de todo? Es que el niño deja de dormir y se levanta olímpicamente a las 7 de la noche, y a esa hora pide desayuno, y por allá a eso de las 12 de la noche pide almuerzo, y alrededor de las 7 de la mañana cena y se acuesta a dormir. Y duerme todo el día vampíricamente y se despierta otra vez por la noche, y claro, trastoca toda la vida de la familia. Yo tengo 2 hermanos mayores, y entonces por supuesto ellos iban al colegio, tenían su rutina común y corriente, y mis padres debían pues seguir esa rutina también, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno con un niño de 2 años y medio que anda en medio de la noche? Es más tenebroso que cualquier vampiro, cualquier fantasma, ¿no? Niños que preguntan y dicen, mamá, ¿qué es esto? Y además el niño no ve y tumba cosas, ¿no? Es una cosa emocionantísima. Y entonces sucede pues que la solución que encontró mi madre fue una colección de cuentos grabada en cassette. Esa colección se llama Los Cuentacuentos. Vamos a hacer aquí la cuña de la manera más desvergonzada. La publicó la editorial Salvat por allá en los años 80. Y esos cuentacuentos, pues yo les debo como el 25% de mi educación, más o menos, ¿no? Haciendo una cuenta así un poco rigurosa. El otro se lo podemos sumar al Colegio Emilio Valenzuela, el otro a la Universidad Nacional, y el resto a los malos amigos. Ese 25% es fundamental, porque los cuentacuentos eran pues una colección de cassettes, como he dicho. Más o menos cada cassette de 60 minutos contenía unos 6 cuentos y una canción. Pero esos cuentos eran seleccionados de manera muy
yo no sé, algún día tendré que conversar con la gente que construyó esa colección porque creo que tenían su mala intención, ¿no? En cada cassette, por ejemplo, había una leyenda de algún lugar del mundo. Recuerdo, por ejemplo, que estaba el relato del Minotauro, ¿no? Toda esta historia de Teseo y Ariadna y cómo Teseo tuvo que entrar al laberinto y matar al Minotauro y etcétera. Había siempre algún cuento clásico, tipo Caperucita Roja, tipo Blancanieves, tipo El Mago de Oz, tipo Pinocho. Había siempre un capítulo de una serie más larga, digamos de un texto más largo, que tenía varias partes, y había siempre algún cuento que no tenía, digamos, ninguna relación con nada, digamos, no era clásico, no era esto, era un cuento completamente original, pero que era supremamente estimulante, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, de mis favoritos, había dos de esa especie, uno que se llamaba ¿Dónde puede esconderse un elefante?, que era un problema gravísimo porque todos los animales de la selva les gustaba jugar a las escondidas y el elefante pues siempre perdía. Entonces vivía ofendidísimo con eso, ¿no? Siempre quería que jugaran a otra cosa. Y la cosa no hubiera sido más pasar de ahí, de no ser porque un buen día los cazadores llegaron y había que esconderse, ya no para jugar, sino en serio. Y el elefante pues se puso a llorar, ¿no? Porque dijo, bueno, ¿y yo dónde me voy a esconder? A mí me van a cazar y ustedes sí se saben esconder y yo no. Y todos los animales hacen todo lo posible por saber en dónde esconder al elefante. Entonces cada quien le aconseja de acuerdo a sus habilidades. La tortuga le aconseja que se esconda dentro de su concha, que trate de enroscarse todo lo que pueda para que parezca una tortuga, y el elefante pues cuando se enrosca parece un elefante enroscado, pero no parece una tortuga, obviamente. ¿Me avisas en qué momento te paso las diapositivas? Ok, sí. Vale. Listo, aquí un acuerdo de última hora. Listo. Luego entonces tenemos que cada quien le va haciendo recomendaciones, ¿no? Incluso la muy absurda recomendación del avestruz de esconder la cabeza bajo el suelo. Y en el peor momento, cuando ya les dicen que los cazadores están cruzando el recodo del río, que ya van a llegar, el elefante ya en la máxima angustia aparece un pájaro y les dice, bueno, ¿y ustedes qué es lo que están pensando? No se ha escondido ninguno y ya llegan los cazadores. No, es que estamos viendo cómo esconder al elefante. Ah, mire, ya, yo le tengo la solución. Y se lleva al elefante para el río, le dice que se siente en el fondo del río y saque la trompa. Y el pájaro, para que parezca más realista el escondite, viene y se para en la trompa. Entonces, cuando llegan los cazadores, pues ven el pájaro ahí parado, ven ahí todo como eso que salía como un palo que salía del agua, y de repente el elefante estornuda porque las plumas del pájaro le hacen cosquillas en la nariz. Y entonces los cazadores se miran así como entre ellos y dicen, oiga, ¿sí oyó cómo estornudó ese pájaro? Oiga, sí, qué pájaro tan raro, ¿no? No, este sitio es como muy sospechoso, ¿sabe qué? Mejor vámonos. Y se van. Y todos los animales celebran porque, pues, claro, ha sido un triunfo, ha sido un doble triunfo, ha sido la posibilidad de esconder al elefante, pero también ha sido la posibilidad de espantar a los cazadores. Entonces, ese era mi cuento favorito de la infancia. Pero tenía muchas preguntas. ¿Cómo era un elefante, por ejemplo? ¿Cómo era un pájaro? ¿Cómo era un avestruz? ¿Cómo era un babuino? ¿Cómo era una tortuga? ¿Cómo era un tigre? ¿Cómo era que el tigre tenía rayas? Y entonces la solución de un zoólogo español que se llama Félix Rodríguez de la Fuente, leíamos sobre esos animales. Y entonces aparecían cosas como que el elefante vivía en la llanura del Serengeti. Mamá, ¿y qué es una llanura? No, pues una llanura es un terreno plano así como grande. Ah, ¿y dónde queda el Serengeti? No, en África. Ah, bueno, ¿y qué hacemos para saber cómo es África? Entonces, de ahí, por ejemplo, saltamos aquí, tuve un planisferio donde utilizando un pegante, pues mi mamá trazó las líneas, dejó que el pegante se secara y quedó en alto relieve. Y entonces, utilizando todas esas técnicas, pues el resultado era que yo a los 6 años era una criatura siniestra que hablaba de una serie de cosas con bastante propiedad. Por ejemplo, cuenta la leyenda que cuando yo entré al colegio, que conste que cuenta la leyenda, a mí no me consta, yo no me acuerdo, me entrevistó la psicóloga. Y la psicóloga pues me preguntó esas cosas que preguntan las psicólogas, ¿no? Ustedes saben. Me preguntó que si yo sabía de qué color era el cielo. Y yo le dije con toda la convicción de mis conocimientos astronómicos de los 6 años que el cielo era negro. Entonces ella se sorprendió un poco, ¿no? Y yo le dije, no, sí, pero no te sorprendas, mira, lo que pasa es que alrededor de la Tierra hay una capa que se llama la atmósfera.
Y esa capa está hecha de hidrógeno y oxígeno, y cuando la luz pasa por en medio de esa capa, ocurre un fenómeno que se llama la bifracción. Entonces se rompe y se ve azul, ¿no? Pero realmente, si esa capa no estuviera, sería negro, porque eso pasa, por ejemplo, en la Luna, que no hay atmósfera. ¿Ya? ¿Estamos? Ajá. Y pues no contenta con esa explicación astronómica, ella me preguntó que si sabía qué color era el cielo, el sol, perdón. Y entonces el sol, pues yo le dije que era blanco, porque era una estrella incandescente formada de gas, y pues que lo más normal era que fuera blanco. Pero ¿te acuerdas de la difracción? Eso que te acabo de explicar. Bueno, pues listo. Entonces la cosa se ve amarilla, pero no vayas a creer que es amarilla, realmente es blanca. Entonces ese fue como mi debut en sociedad. Desde entonces creyeron que era muy inteligente y ahora me invitan a YouTube y esas cosas, ¿no? Ha sido un éxito completo, pero yo que soy yo, o sea, digamos, yo que estoy aquí debajo de esta piel y estos huesos y que, digamos, he vivido las cosas como son, me parece que la cosa ha sido muy natural y esa ha sido la ventaja, ¿no? Como les dije al principio, tuve una suerte enorme, pues primero con esa pedagogía de mi madre, que ella pues no es pedagoga, ella es dibujante arquitectónica, pero por alguna razón me llevó más por el lado de la ciencia que por el lado del arte, ¿no? De lo que yo sabía era de animales, de astronomía. Me gustaba muchísimo la geografía, eso de saber dónde quedaban los lugares me parecía la cosa más maravillosa. Y nosotros somos del Valle y hacíamos muchos viajes en carro desde Bogotá hasta Cali. Y eso implicaba atravesar, bajar de Bogotá, llegar a Girardot, cruzar el río Magdalena, luego subir Ibagué, pasar la línea, bajar por la zona cafetera y llegar al valle, que era una zona plana. Pues era un viaje maravilloso porque era lleno de sensaciones, ¿no? Bajaba uno del frío al calor más extremo, cruzaba un río, luego volvía a subir al frío, volvía y bajaba. Cada uno de esos ambientes tenía olores. Entonces era una enseñanza muy profunda. Y pues les cuento todo esto porque en realidad esta es una larga introducción, pero todo lo que les voy a decir a continuación pues tiene como fundamento esta vivencia en mi infancia. Como les decía, yo no soy pedagogo, soy un antropólogo con una maestría en economía, y en esa medida pues de lo que puedo hablar es de cómo de manera bastante sorprendente y original, en el hecho de que perdí la vista, mi familia y otras personas que contribuyeron enormemente a eso, construyeron una pedagogía que resultó exitosa, porque al final pues me ha traído a donde me ha traído, ¿no? Entonces lo primero que les quiero decir es que yo le puse como un título a esta conferencia, que creo que me inventé un nuevo título, creo que había dicho otro y me surgió ayer, y es simplemente tener en cuenta dos elementos, que son la creatividad y el descubrimiento. A veces parece que fueran cosas opuestas, ¿no? La creatividad parece que fuera algo que naciera de nuestro interior, que fuera una habilidad muy asociada al talento, y que pues cuando somos creativos es algo así como un don de la naturaleza, de Dios o de quien quiera que creamos, y que gracias al cielo somos creativos, ¿no? ¡Pah! Nos cayó del cielo. Y la otra posibilidad es que tenemos la posibilidad de descubrir cosas que ya existen, que ya están ahí, no tiene nada de creativo, pues es decir, aparentemente las cosas están allí esperando a que nosotros digamos algo sobre ellas, o inclusive peor, que alguien nos diga lo que hay que decir sobre ellas, ¿no? Que ya están ahí quietas. Esa doble relación de descubrimiento y creatividad nos daría unas posibilidades de acción de la educación, que yo las he reducido a 6, pero probablemente ustedes podrían ampliarlas a un mayor número, o tal vez podrían decir, que con toda razón, que no hay ninguna motivación real para dividirlas en estas 6 formas, sino que probablemente todas se tienen que combinar. Pero es interesante, pero esto es lo que sucede en general en nuestras instituciones educativas, y es que hay unas preocupaciones fundamentales o principales en las instituciones educativas, y con base en eso se orienta una forma de trabajo que insistiría más en algunas de estas expresiones. Entonces voy a irles mencionando cada una de las 6, y ahí sí le damos paso a la presentación, que es como la cara, digamos, del sentido de que puede tener todo esto. Entonces la primera posibilidad es que ustedes
creen una educación para enseñar el entorno. O sea, lo más importante es que la persona, el niño y incluso el adulto pueda desenvolverse en su entorno inmediato. Esto es muy común en Europa y en los Estados Unidos, donde la gente aprende del lugar donde vive, aprende de su país algunas cosas, pero desconocen muchísimo lo demás. O sea, uno les dice, yo soy de Colombia. Ah, Colombia. ¿Cuál es la capital de Colombia? No, Colombia, capital, Colombia. No hay como un referente porque en general lo que conocen, lo que aprenden es muy, muy inmediato, es su entorno, son las habilidades que les podría demandar su entorno. Con la aparición de la Unión Europea se crearon modelos educativos donde se insiste mucho, por ejemplo, en que las personas aprendan idiomas. Y hoy en día es muy fácil encontrar jóvenes en Europa que hablan 4 o 5 idiomas y lo hacen con mucha habilidad y con mucha destreza. Los mayores no son tan hábiles, ¿no? Sobre todo lo siente uno, por ejemplo, en Francia, que hay jóvenes franceses que hablan muy bien español, hablan muy bien italiano, hablan muy bien inglés, pero en general los franceses mayores reaccionan muy mal cuando uno les pregunta alguna cosa en inglés. Y es toda una resistencia que es nefasta. Pero entonces este aprendizaje del entorno inmediato también implica un desplazamiento, una movilidad en ese entorno. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en el Cauca con los indígenas Nasa, a ellos les costó mucho trabajo asimilar por qué una escuela tenía salones. Decían, pero no van a aprender nada, si los niños están todo el día encerrados, ¿qué van a aprender? Tienen que caminar, uno aprende es caminando. Va uno a las quebradas, o sea, ¿cómo me va a decir, por ejemplo, que esta planta está lo cual si no la ve? No la tiene en el salón, tiene que ir a donde está esa planta. ¿Cómo va a aprender cómo es el páramo si finalmente no va a ese lugar? Entonces, bueno, esa es una posibilidad para la educación, es una opción de enfoque, a enseñar el entorno inmediato. Otra posibilidad es pues la contraria, que es enseñar el entorno, pero no el directo, sino el indirecto. Esa es la típica, esa es la que a todos nos pasa en general. Y ahora más, con la aparición de las nuevas tecnologías. Entonces uno puede, si quiere saber de Nepal, no tiene ningún problema, abre YouTube, encuentra un video de Nepal, le cantan en nepalí, le muestran los instrumentos típicos de Nepal, la Wikipedia le informa todo, pero nunca has estado en Nepal. Es más, podrías hacer una receta o algo que tenga una implicación sensorial que esté vinculado con Nepal, pero probablemente no te va a quedar igual, porque pues tú no sabes cocinar la nepalí, por supuesto, ¿no? Y además eso de conseguir leche de yak es como más cuesta arriba, no la venden en Carulla ni en ningún lado. Entonces, complicado, pero eso es en general lo que nos pasa, o sea, incluso antes de la aparición de la virtualidad, antes de la aparición de Internet, Facebook y todos sus parientes cercanos y lejanos, pues los libros mismos nos generaban ese tipo de contacto, ¿no? La relación con las fotografías, con las imágenes, nos generan eso, el distanciamiento, una forma de aproximación al conocimiento que en todo caso es un conocimiento traducido, comprimido para la mejor comprensión, pero no es el conocimiento directo. Entonces, eso es lo que en general nos pasa a nosotros, no se asusten, no es cuestión de las nuevas tecnologías, viene pasando más o menos como desde la Edad Media para acá. Luego entonces, uy caramba, ¿qué pasó aquí? Allá, un milímetro más de la cabeza y miren cómo cambia la vida. Listo. La posibilidad de conocer otros entornos. O sea, aquí ya no estamos preocupados por el entorno directo y el indirecto, sino el entorno que es completamente ajeno a mí, pero conocerlo de manera directa. Esto sucede, hay una serie de televisión que muchos quizás de ustedes no conocieron, pero si pueden búsquenla, a mí me gusta muchísimo, que es la historia de Indiana Jones cuando era pequeño. Su papá, como era un arqueólogo, pues entonces se lo llevaba a todas partes y corresponde a una etapa en que es el comienzo del siglo XX, o sea, es más o menos como entre 1904 y por ahí como hasta 1925. Entonces eso implica que Indiana Jones conoce a Krishnamurti, conoce a Freud, y conoce a Freud pues en pleno, trabajando sus teorías en Viena, va por ejemplo a Egipto y conoce a Howard Carter, que es el descubridor de la tumba de Tutankamón. Entonces, ustedes pueden imaginarse lo que fue la educación de Indiana Jones, o sea, ¿no? Eso, ahí sí uno dice, qué modelo pedagógico ni qué nada, ¿no? Eso se traga cualquier cosa.
maravilloso, o sea, ojalá tuviéramos el potencial, el capital y la disponibilidad de aprender de esa manera. En vivo y en directo todo, o sea, la historia ahí viva en funcionamiento, y aparte de eso, pues él vive aventuras, ¿no? Entonces, en alguna parte, pues tiene una conversación con Freud, y ese capítulo, por ejemplo, el de Freud es muy bonito, porque resulta que Indiana Jones ya es un hombre mayor, y se le ocurre subirse a un árbol a bajar un gato. Entonces, claro, llaman a los bomberos, todo el mundo pone el grito en el cielo, que cómo se le ocurre al viejito subirse allá, que se va a matar, que cómo va a bajar el gato, y lo mandan al psicólogo. Entonces, cuando llega el psicólogo le dice, bueno, no, mire, yo utilizo una terapia basada en Freud. ¿Usted sabe quién es Freud? Y entonces Indiana Jones le dice, claro, yo lo conocí. Y el psicólogo, ¿de verdad conoció a Freud? Y entonces comienza a echarle todo el cuento. Porque no solamente Indiana Jones conoció a Freud cuando era chiquito, sino que conoció a Sofía von Bauten, que es la princesa, pues la princesa, digamos, de los Habsburgo, que va a casarse y que pues en ese momento es una niña. Incluso él se enamora de ella y pues con todos los inconvenientes que tiene enamorarse de una princesa de verdad. Entonces es un capítulo muy interesante, ¿no? Pero pues lo digo es porque al final ese es un tipo de educación envidiable que ojalá tuviéramos a nuestro alcance y que a veces en las clases más privilegiadas de nuestra sociedad llega a darse. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, casos de niños pues en colegios privados que alguien dice la Torre Eiffel y dice, ah, sí, claro, yo estuve en la Torre Eiffel, ¿no? Entonces ya no es ese aprendizaje indirecto donde hay que mostrar la Torre Eiffel en un libro, sino que el niño trae la foto de la casa donde estuvo en la Torre Eiffel, ¿no? Y eso ojalá pudiéramos llegar a ese estado de cosas. Ustedes dirán que eso puede ser muy lejano, muy utópico, muy difícil, pero existen asociaciones alrededor del mundo dedicadas a ese tipo de cosas. Una de ellas, por ejemplo, recuerdo que se llama CISB, Children International Via Summer, que es una organización que permite que los niños viajen, hagan intercambios una vez al año y se encuentren en otro país con niños de otro país, ¿no? Con una cierta financiación. Y también hay el modelo de ciertos grupos africanos en Mali, donde al niño lo mandan a vivir con la tribu de al frente durante 7 años. Y en esos 7 años debe aprender las danzas, el idioma, la música, todo de esa sociedad. Y cuando vuelve a su sociedad, pues tiene una ventaja muy grande. Sobre todo es un sistema para preservar la paz. Porque si a mí me adoptaron durante 7 años allá al frente, yo ya no voy a entender a ese otro como enemigo. Si yo viví 7 años en Venezuela, entonces ya no voy a pensar que los venezolanos que llegan son una amenaza, ¿sí? Es algo más o menos así. Y en esa medida entonces hay una educación muy profunda en términos del reconocimiento de la diferencia. Muy bien, ese es nuestro tercer enfoque educativo. Ahora tenemos el mismo enfoque que es otros entornos pero de vía indirecta. Y entonces en ese caso nos enfrentamos pues a toda la dificultad que implica acercarse a esos otros entornos sin la posibilidad de entrar en contacto. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado como el entorno propio inmediato, aprendiéndolo de manera directa o indirecta? Bueno, en la primera solamente nos referíamos al entorno propio. En esta nos referimos a todos los entornos que podrían existir pues, a nuestro alcance. Entonces aquí la cosa tiende a estar más asociada a la virtualidad. Luego entonces tenemos un modelo de educación enfocado en la estimulación de la creatividad principalmente. ¿Les suena familiar? Sí. Bueno, pues entonces es ahí cuando me he hecho una pregunta y cuando creo que pues hay, digamos, una intención de debate y de polémica con esta conferencia. Y es que, como les decía antes, ¿cómo es que opera exactamente la creatividad, ¿no? Muchas veces se entiende como un don. Ya saben ustedes que la creatividad se promueve, se estimula, se alimenta, se nutre, se le generan ambientes propicios para que se desarrolle, como con las plantas. Pero entonces al final, ¿qué es esto de la creatividad? Y tenemos 2 personajes que yo quiero mencionarles, que son viejos conocidos de ustedes, donde me gustaría que hicieran un poco el ejercicio imaginativo de pensar qué pasa si a sus aulas llegara alguno de estos 2 niños, ¿no? Ustedes todavía no saben que Leito va a ser quien va a ser,
ni mucho menos que Amadeitos va a ser quien va a ser. El niño Amadito se llama Amadeus Mozart y el niño Leito se llama Leonardo da Vinci. Dice Freud, que escribe una monografía bastante juiciosa sobre el caso de Leonardo, que con Leonardo pasaba una cosa curiosa, y es que Leonardo, muchos de sus proyectos no están terminados. O sea, efectivamente Leonardo da Vinci pensó una máquina voladora, efectivamente Leonardo da Vinci pensó una máquina para moverse bajo el mar, consideró la posibilidad de construir algo parecido a un tanque de guerra, puentes que conectaban lugares y se podían mover con palancas, pensó una máscara para bucear, pero en general muchos de esas estructuras no se terminaron, no llegaron a convertirse en objetos reales, sino que fueron pensados, imaginados y ahí se quedaron, dibujados o formulados. Terminó sus obras de arte, ¿no? Trabajó sobre ellas, muchas de ellas porque pues también eran encargos, había que terminarlas, digamos, ¿no? Pero lo que dice Freud es que el disfrute, el goce que él experimentó durante su infancia como actividad creativa erótica, nunca más volvió a sentir Leonardo tanto placer en algo como en el ejercicio de crear, pero la creación terminada le producía cierta frustración, o sea, siempre había que jugar como con el anhelo del deseo que se aplaza, ¿no? Con el juego, digamos, de no termino esto porque si lo termino ya no tiene gracia, ¿no? Hay que crear, digamos. Y yo he notado con cierta sorpresa que muchos de nuestros niños educados bajo modelos creativos experimentan algo parecido, ¿no? Hay un desarrollo de una propuesta inicial y esa propuesta se corta, ¿no? En algún momento desaparece ese entusiasmo como por la propuesta completa. Y entonces está el caso del niño Amadito. En cambio, el niño Amadito era bastante, no sé cómo podríamos decirlo, era absolutamente apasionado, ¿no? Dicen que su primera composición, que fue un minuet, la compuso a los 5 años y la hizo completa, por supuesto. Y de ahí en adelante, el niño Amadito compuso muchas cosas, incluía una ópera a los 13 años, alcanzó a hacer 40 sinfonías en una vida relativamente corta, que murió a los 33 años, y compuso muchas sonatas, muchos conciertos para distintos instrumentos, pero sobre todo hacía cosas que dejaban medio fría a la gente. Por ejemplo, cuando visitó el Vaticano, escuchó una de las piezas que eran secretos del Vaticano y él, mientras la oía, fue transcribiendo en una partitura y luego se la entregó al director del coro y le dijo, mire, aquí la tengo. Y entonces el pobre casi se desmaya, ¿no? ¿Podría uno decir de una manera vulgar y descarada que Mozart no era un niño creativo? Pues sí lo era. Y la diferencia está en un detalle y es lo que les digo, o sea, cómo Leonardo fue tremendamente creativo, pero no tuvo la fuerza para materializar lo que pensó. Digo materializarlo más allá de, porque hoy nos deslumbramos, ¿no? Decimos un poco al estilo de Julio Verne, como que decimos, ay, qué maravilla, habló del viaje a la luna, ay, qué maravilla, pensó un submarino, ay, qué maravilla, pensó en una máquina para volar en pleno Renacimiento. Pero la tal máquina nunca voló, ¿sí? No llegó a eso. Otras personas más adelante sí llegó y seguramente yo creo que con un poco más de aplicación, Leonardo hubiera podido hacer volar su máquina. Había conocimientos de mecánica suficientes para poder hacerlo en su época, pero no lo hizo. Y en cambio Mozart, pues bueno, básicamente lo que pasa con Mozart es que, bueno, Mozart no hizo máquinas voladoras, pero todo lo que hizo lo acabó. Y tan lo acabó que, mejor dicho, se murió y acabó la Sinfonía 40 y listo, ¿no? Es decir, trabajó hasta el último día. Era también un personaje más o menos compulsivo con su trabajo y sus propuestas, sus desarrollos. Entonces, si ustedes quieren que el niño Leito o el niño Amadeito llegue a algún lugar, por lo menos hay que contar con un piano en el aula. Y en el caso de Leonardo, la cosa se pone un poco más fea porque uno se pregunta qué materiales habría que tener en ese preescolar. Leonardo creo que sería feliz teniendo con qué pintar, pero
nosotros tenemos que poder llevarlo a algo más que eso, porque si él solamente pinta, va a hacer, digamos, lo que fue Leonardo. Pero a pesar de nuestro muy buen concepto que tenemos de Leonardo da Vinci, hay que decir que podríamos haber esperado más de Leonardo, ¿no? Y bueno, ¿y quiénes somos nosotros tan descarados y tan insolentes de esperar más de Leonardo? Pues nosotros que somos unos descarados insolentes, ¿sí? Es decir, no tenemos ninguna otra justificación. Lo digo es porque, claro, a mí me impresionó mucho el personaje de Leonardo da Vinci, pues lo he tenido la oportunidad de conocerlo en varias formas. Una de ellas, cuando era muy pequeño, en el Museo de los Niños, si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer el Museo de los Niños, había un módulo dedicado a Leonardo da Vinci y era un módulo maravilloso porque tenían todos los objetos, más o menos como en maquetas que uno podía tocar para poder representar y para poder entender cómo era esto de qué había pensado Leonardo. Y cuando yo le pregunté, bueno, pero ¿y entonces Leonardo viajó en helicóptero? No. Y yo me sentí tan estafado, hola, cuando era chiquito. Y creo que lo que estoy haciendo hoy es vengarme de esa estafa que sentí en ese entonces, ¿no? Cosa que nunca me pasó con Mozart, tengo que decirlo. O sea, en cambio, mi admiración por Mozart ha sido como, no, este tipo conocía la música como nadie. Y a medida que fue pasando su vida, fue evolucionando en el conocimiento de su música. Y podríamos decir lo mismo de otros genios, que son sobre todo gente que terminó lo que comenzó. Digamos el caso de Einstein, ¿no? Einstein era un niño con muchas complicaciones cuando era niño y posteriormente él tuvo que enfrentarse a varios problemas para resolver lo que estaba pensando. Pero nunca renunció a dejar de pensar lo que estaba pensando, sino a tratar de encontrar maneras de demostrar que lo que pensaba tenía algún sentido. En concreto, lo relacionado con la teoría de la relatividad. Y pues pensemos en otros personajes como por ejemplo el caso de Freud. A mí Freud me sorprende porque buena parte de todo lo que Freud hizo fue inventarse una cosa, ¿no? Es decir, él creó sobre todo un lenguaje que es el psicoanálisis, inventando categorías y digamos rompiendo con algo que era muy profundo en su formación, que era la disciplina médica, y dejando atrás la idea de encontrar causas materiales en el cerebro para explicar el comportamiento de las personas y pasar a interpretarlas desde un lenguaje. Eso es muy sorprendente, digamos, tiene una genialidad bastante original. Pero Freud era un tipo bastante normal, digamos, no solemos ponerlo en la lista de los genios cuando hablamos de los genios. Y seguramente no era un niño en preescolar muy notorio, como tal vez sí pudo haber sido Mozart, ¿no? Inclusive el propio Leonardo seguramente en su preescolar no se notaba como algo muy excepcional. Pues bien, entonces con base en todo esto que les acabo de decir, ahora sí vamos a hacer la presentación. Entra en este momento Natalie Mejía en acción y voy a tener que pedirle el favor que me ayude recordándome los elementos que cuentan las diapositivas. Estas diapositivas yo las organicé hace un tiempo pensando en una cosa muy concreta, y es que debido pues a este tema de la discapacidad visual y demás, es muy frecuente que yo hable de temas de inclusión, de esa inclusión pues a la que nos referimos en Colombia cuando hablamos de discapacidad y de cómo adaptar la institucionalidad existente para que pueda responder a las necesidades de niños y niñas con discapacidad. Pero a lo largo de los años pues siempre he pensado, yo fui, digamos, un estudiante de un colegio donde era el único estudiante ciego que había, en un colegio de 1.300 estudiantes, y siempre he pensado que las cosas deberían ser así, que más bien la preocupación debe acentuarse en cómo hacemos una educación más efectiva si tenemos que pensar la educación inclusiva. Entonces, esta presentación fue construida con ese sentido y da cuenta de una serie de elementos que deberían transformarse en la educación general para permitir eso que estamos mencionando hoy. O sea, ¿qué pasa si Mozart nos llega al aula? ¿Qué pasa si Leonardito nos llega al aula? ¿Cómo es que vamos a hacer? Porque en el fondo no sabemos que ni es Mozart ni es Leonardo. Tenemos que ofrecer muchas cosas, pero también tenemos que ofrecerlas no tan a la ligera. Recuerdo una cosa con mucha tristeza y es que en algún momento trabajé con una fundación que se encargaba de atender niños con discapacidad
y uno de esos niños, que era un niño ciego, le encantaba tocar organeta, pero dentro de la fundación, pues las personas encargadas se habían formado en un modelo de la Escuela de Pensilvania y ellos lo que consideraban era que a la discapacidad había que formarla en rutinas, o sea que había que crear una rutina y no se les podía permitir como una libertad de hacer lo que querían, sino simplemente horas destinadas a actividades. Entonces este niño todo el día pedía la organeta, decía, no, por favor, déjame tocar la organeta, es que yo quiero tocar la organeta. Y le decían, no, 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 porque es que esta no es la hora de organeta. Y yo pensaba, no, menos mal Mozart no cayó en esta fundación, pues, ¿no? Porque qué desgracia. Y ese es el tipo de retos a los que uno termina enfrentándose, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos a Mozart y si Mozart no quiere pararse del piano todo el día en el jardín, ¿qué hacemos? Tenemos que llevarlo a que aprenda también matemáticas, a que haga otras actividades artísticas, o le dejamos que bote corriente. Si eso hubiera ocurrido en la Grecia antigua o en la Edad Media, pues sencillamente hubieran dicho, no, al niño lo que hay que hacer es conseguirle un maestro de esa disciplina, ¿no? Como ocurría en la Grecia antigua. Uno tenía un pedagogo y ese pedagogo lo encauzaba en cosas que iban desde el manejo de la lanza hasta la escultura, la arquitectura o el arte o lo que fuera. Pero en la actualidad, pues ahí, digamos, la Edad Media fue diversificando lo que había que aprender, fue creando como áreas de conocimiento y al final había que aprender como de todo, ¿no? La idea de la formación integral. Entonces, eso nos genera una especie de cortocircuito muy complejo, porque a veces tampoco tenemos los conocimientos tan sólidos ni tan profundos como para orientar a un Mozart en el preescolar, ¿no? Puede haber profesor de música, por ejemplo, pero es que la cosa es a otro nivel. O sea, puede que el profesor de música sí sepa tocar cachipay y el barcino y cantar el himno nacional, pero no necesariamente hacer una ópera. Entonces la cosa se pone un poco fea en ese sentido. Y si se tratara de otros conocimientos, por ejemplo, cuando pensamos en niños con autismo que tienen habilidades matemáticas muy elevadas, pues resulta que nosotros a duras penas decidimos estudiar antropología porque el álgebra lineal no nos entraba y aparece un niño de estos con habilidades matemáticas excepcionales. Entonces, tal vez ni siquiera se las detectemos porque no nos damos cuenta de lo que está pasando allí. Es un dilema muy grande. Entonces, la lística de cosas que van a ver ustedes a continuación en esta presentación apuntan un poco a eso, como a pensar qué podríamos tener presente para que, más allá del descubrimiento y de la creatividad, más allá de estos 6 enfoques educativos que les he mencionado, podamos pensar en que, sobre todo, tendremos que lograr este tipo de relaciones dentro de un espacio educativo y tendríamos que generar ciertas ambiciones con nuestros estudiantes, con nuestros niños. Entonces, muy bien. Entonces, ¿con qué comenzamos, por favor, Natalie? Existen fallas estructurales. Muy bien. Entonces, existen fallas estructurales. No sé si alguien lo había sospechado, probablemente sí. Una de ellas es el problema, digamos, que se nos generó en América Latina cuando en los años 90 la OEA propuso que era muy importante aumentar la cobertura. Claro, era, digamos, importante erradicar fenómenos como el analfabetismo y que eso implicaba, a como diera lugar, tener mucha oferta educativa, aunque el problema de la calidad quedara pendiente para después. El resultado es que en los colegios tenemos grupos de 40 estudiantes, ¿no? En un país como Finlandia, por ejemplo, los grupos son de 10 niños y eso facilita mucho la vida, ¿no? Facilita que el maestro tenga una relación mucho más directa con cada niño. Pero adicional a eso también el sistema educativo no es solamente el colegio o el jardín o la institución educativa, sino que también incluye a la familia y también incluye a las bibliotecas que hacen actividades. Entonces, por ejemplo, puede haber una cosa como la Semana Nacional de la Ciencia y entonces hay cosas que hacer en las bibliotecas, hay actividades para ir con los papás y todo eso contribuye a la educación de los niños, no solamente la institucionalidad. Entonces, creo que nuestras metas a largo plazo o a mediano plazo debería ser una ampliación casi que 4 veces más a lo que hoy tenemos en infraestructura de oferta educativa, que también implica, por supuesto, ese mismo número de aumento en maestros y en recursos. Si el país hoy gasta algo así como un 6,7% en educación,
pues tendríamos que elevar la cifra casi alrededor del 26% del Producto Interno Bruto, que es una barbaridad, pero creo que sería una buena inversión, inclusive porque en muchos lugares, en muchas regiones apartadas, la educación se convierte en un jalonador de la economía. No necesariamente porque uno diga, claro, los niños estudian y después cuando se gradúan van a trabajar, no. Sino porque es tan simple como que si hay un maestro que gana un salario, ese maestro mueve el mercado en esa zona, compra cosas y a veces genera negocios, ¿no? A veces puede producir, por ejemplo, puede crear una tienda o puede hacer crías, muchos de los negocios medianos que han surgido en lugares distintos del país tuvieron su origen en que los maestros fueron quienes los fundaron. Entonces, la inversión en educación también tiene esas implicaciones. Si yo monto en el lugar más remoto del Baupés un super colegio, pues el hecho de llevar personas muy capacitadas y muy formadas allá implica también una inversión en el entorno. Muy bien, si quieres, vamos con la siguiente. El hacinamiento, entonces, con esto también, esa falla estructural que pues, les decía al propósito de la cobertura, que hubiera sido de Mozart en un salón donde hay hacinamiento, ¿no? Imposible tocar piano, Leonardo tampoco hubiera tenido mucho como en donde regar, donde hacer mucho reguero. Entonces, claramente el problema del espacio es fundamental, o sea, tener dónde extender un pliego de cartulina, dónde moverse, ¿no? Es todo el tema de esa apertura que se genera en nuestras aulas. Dale. La inutilidad en los contenidos. Listo, muy bien. Entonces, hay una pregunta absolutamente tenebrosa que es cómo los contenidos, qué es lo que se debe enseñar, digamos, qué es lo que puede resultar funcional para que sea razonable enseñarlo. La respuesta es que en general no se sabe, ¿no? Digamos, no sabemos qué va a pasar con cualquier cosa que se ocurra. Y por eso la importancia de la idea del descubrimiento y la creatividad. Porque al final el descubrimiento implica hallar algo, sorprenderse con eso y sorprenderse en tanto yo logro asociar ese descubrimiento con otras cosas conocidas previamente. Y en ese ejercicio de asociación es que surge la creatividad. Es decir, algo así como que yo puedo tener algún material en mi cabeza para poder crear, ¿no? No creo de la nada. Mis sobrinos, que son un campo de experimentación fantástico, uno tiene 9 años y el otro tiene 11, pero han suministrado aportes a la ciencia desde los 3, no mentira. Fueron víctimas de la misma pedagogía de mi madre, ¿no? Para mí ha sido muy interesante porque ella ya en su rol de abuela, pues la veo hacer las cosas que hacía conmigo y digo, qué interesante, ¿no? Porque ella, claro, ella las hizo pensando en que tenía un hijo ciego, pero estos niños no tienen ninguna discapacidad. Y lo que hace es exactamente lo mismo, les pone los cuentos, les consigue las figuras asociadas a los cuentos, les habla de esas figuras. Por ejemplo, el álbum de Chocolatina Jet es una herramienta fundamental de enseñanza. Allí leen sobre eso y con qué actos de creatividad aparecen mis sobrinos. Pues hacen cosas como, por ejemplo, armar un pez globo uniendo bolitas de icopor y con palos de pincho, ¿no? Entonces uno dice, sí, pues es una creatividad que es el resultado de eso que les interesa, de tener un pez globo para jugar. Seguramente si hubieran tenido una proximidad a otras cosas, pues la cosa se iría por otro lado, ¿no? Pero por alguna razón, esto de los animales, de las plantas, de la biología, siempre termina siendo como el factor predominante en mi familia y acaba siendo lo que influencia esa creatividad. Yo también recuerdo que de niño, pues, como yo quería saber cómo eran esos animales, entonces jugaba a construirlos con fichas de armar o inclusive buscaba piedras que tuvieran ciertas formas y luego las pegaba y armaba las figuras de los animales, ¿no? Era, digamos, una preocupación surgida de ese conocimiento dado, pero pues seguro que si se ofrece cualquier otro conocimiento van a surgir manifestaciones enfocadas y asociadas a ese conocimiento. Muy bien. Muy bien, entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y estos niños, entonces al final qué va a pasar con todo eso? Siempre cabe la posibilidad de llegar a la universidad, siempre es el ciclo educativo completo, digamos preescolar, escolar, escolaridad con primaria, secundaria, media, la superior y luego llegar a la universidad, luego los posgrados, o sea, todo el ciclo educativo entero. Esa es la meta, eso es lo que se pretende con todos los estudiantes.
o cuál es la función de la universidad finalmente. Como les decía, esta presentación fue construida originalmente para temas de discapacidad y siempre había una pregunta sobre eso. Era como, sí, la meta que se nos puede trazar con los niños con discapacidad es que siempre lleguen a la universidad o puede existir alguna otra alternativa. Yo creo que si dentro de la familia existe el imaginario de la universidad, pues debería fomentarse y debería asumirse en esos términos como el gran, digamos, como uno de los pasos que se pueden dar en la vida. Pero en general, creo que no todas las familias pues, han construido ese tipo de imaginario. Entonces es muy interesante que desde el preescolar exista esa idea. Yo creo que cuando mi mamá pensaba en hablarme de los cuentos, estaba pensando como en eso, ¿no? ¿Qué importancia tenía que un niño ciego supiera de África? Pues el niño ciego iba a sobrevivir igual si no sabía de África. No tenía ninguna necesidad. Pero algo estaba pensando en que era importante que supiera dónde estaba África. O sea, como en esas habilidades que permitían, no sé, construir una conversación, asociarlo con otro conocimiento, e incluso empezar a soñar. Cuentan, por ejemplo, que en los tiempos del esplendor del Imperio Británico, cuando la Gran Bretaña era dueña de medio mundo, pues a los estudiantes se les mostraba el mapa en clase y les decían, miren, este es el Imperio Británico, ¿no? Y aquí está la India, y aquí está el sureste asiático, y estas son nuestras colonias en África, y estas son en el Caribe, y estas en Oceanía. Y como que a los niños se les ofrecía un mundo entero para actuar. Y pues ya saben ustedes qué pasó, ¿no? Digamos, historias como las que uno puede conocer posteriormente, como las de Stanley, como el tema de la búsqueda de las fuentes del Nilo, los arqueólogos, todo este boom de la ciencia, pues hablan de eso, como bueno, sí, al final yo tengo derecho a estar en el mundo. En Japón hacen algo muy parecido también, ¿no? A los niños se les educan en la idea de que tienen que conocer el mundo en otra parte y tienen que ir a otro lugar. Hoy en día Corea también hace algo muy similar. Entonces, creo que aquí tocamos con ese enfoque que mencioné hace un rato del aprendizaje directo de los entornos, pero sobre todo pasa por eso, ¿no? Pasa porque aparentemente aprender geografía cuando uno es muy pequeño no tendría sentido, pero es el horizonte y lo más interesante es que es un horizonte real, ¿no? Digamos, ese horizonte real donde sí, existe un África, existe un Asia y un África con ciertos animales. Existe la selva amazónica con estos animales, existe, sin ir muy lejos, tenemos los llanos orientales y en los llanos orientales ya hay chigüiros, que hay que pensar sobre todo eso y qué tipo de mente se va a ir forjando bajo esas circunstancias. Nada de eso tendría que ver estrictamente con la universidad, porque perfectamente las personas podrían terminar apropiándose de ese recurso enorme que es el mundo en su simple hacer, ¿no? En su simple capacidad de moverse. Y al final creo que es lo que hay que estimular. Esta es súper importante y es que en muchas circunstancias pues el trabajo con los niños se ve como un presente, pero creo que lo que hubo en mi historia fue sobre todo eso, una idea de futuro, ¿no? O sea, estaban pensando en que este niño algún día se irá de la casa, tendrá que tener un trabajo, tendrá que estudiar, tendrá que ir a otros lugares. No sabemos qué va a hacer. Y alguien hasta se reiría y diría, bueno, pero ¿cómo así? Pero si es un niño ciego, ¿cómo se te ocurre que va a andar solo? Pues sí, tiene que andar solo. Entonces, ese tipo de idea, yo creo que sería muy conveniente que todos los que en alguna medida nos relacionamos con la pedagogía y con el ejercicio de enseñar algo, la tuviéramos presente. O sea, es como, ¿qué estoy yo imaginando como futuro para estas personas cuando les transmito alguna cosa? Y en esa medida, creo que nuestro propio deseo manifestado en esa imaginación que hacemos del futuro, pues tendrá alguna incidencia y llegará a influir en algún grado en lo que esas personas sean. La formación para el trabajo y para la ciudadanía. Muy bien, entonces dentro de ese futuro, pues por supuesto, parte de lo que nos preocupa es que haya una formación para el trabajo y para la ciudadanía. Siempre me parece que esto es un poquito peligroso porque en nombre de la formación ciudadana y en nombre de la formación para el trabajo, se generan cosas muy restrictivas. Y sobre todo a los economistas les encantan ese tipo de cosas.
amigos que uno tiene, economistas, que le dicen a uno, no, es que el modelo de Corea fue fantástico, mire eso cómo se ha desarrollado Corea del Sur en nada más 50 años, y es que lo que ellos hicieron es que prohibieron el arte y las ciencias sociales y volvieron a todo el mundo ingeniero. No, divino, para imitarlo mañana. Y entonces, claro, esas pseudo neurosis sospechosas y extrañas de pretender que en nombre de la productividad se tiene que sacrificar todo, hay algo muy peligroso en eso, ¿no? Sobre todo sociedades que son supremamente controladoras, poco democráticas, poco capaces de adaptarse a sus realidades y pues digamos con efectivamente buenos resultados en el plano económico, pero con personas muy infelices, con cargas muy pesadas emocionales. Y entonces, pues, lo que diría al respecto es que hay formas de construcción de estas ciudadanías y de esta formación para el trabajo que son mucho más libres, mucho más felices y mucho más alegres, y es siempre asomarse a los modelos de los países escandinavos. Yo quería encontrar para esta conferencia, pero no lo encontré, y tal vez alguno de ustedes me pueda ayudar a ubicarlo. Es que alguna vez oí un texto escrito por un pedagogo danés, que no sé el nombre, donde él decía que las cosas más importantes de la vida las había aprendido en el preescolar. ¿Que cuáles son esas cosas más importantes de la vida? Por ejemplo, que las galletas son buenas, que en caso de peligro hay que cogerse de la mano, que las galletas combinadas con leche son más que buenas, que siempre hay que preguntar, que, bueno, una serie de cosas que son fundamentales, son fundacionales. Y en estos países pues hay unas libertades muy interesantes. Vale, perfecto. Por ejemplo, los jóvenes en Suecia, cuando terminan el colegio, no están obligados a iniciar la universidad inmediatamente, sino que tienen la obligación de viajar durante un año. Qué cosa tan dura, ¿no? Terrible. Entonces ellos van a distintos lugares y descubren cosas. Descubren, por ejemplo, no, mira, a mí lo que más me emocionó fue ver el museo de tal parte en tal lado, o descubren, no, yo estuve en África y quiero crear una ONG que se dedique a enseñar a los niños árabes a escribir, bueno, yo qué sé. Pero surgen un montón de iniciativas que a veces ni siquiera son educación universitaria. Y es maravilloso. O sea, al final eso se convierte en trabajo, se convierte en formación ciudadana, se convierte en educación y es muy efectivo. O sea, la experiencia del viaje es absolutamente transformadora, porque como decía por ahí un profesor que yo tuve en la Nacional, Fernando Urbina Rangel, que es filósofo aunque pareciera antropólogo, él dice que todos los viajes son un viaje al interior de uno mismo, que realmente cuando uno viaja lo que uno hace es descubrirse a uno mismo. Entonces, muy bien. Listo, vamos. Particularidades de la educación que afectan a las personas con discapacidad. Bueno, esto es una ñapa aquí, que son las particularidades de la educación que afectan estrictamente a las personas con discapacidad, que son 5, ¿no? Entonces, vamos a verlas. La motivación de la familia. Entonces, ya saben ustedes, la motivación de la familia, pero yo creo que este tipo de recomendaciones pues las pueden apropiar ustedes perfectamente para cualquier caso y cualquier niño. Y creo que a las familias, sí, hay que venderles la idea de que tienen que tener un proyecto de futuro con sus niños. Y el futuro pues se abre, se vuelve un horizonte amplio cuando le podemos hacer pensar que el niño no solamente es cuestión de que consiga un empleo como policía, que es, digamos, una circunstancia que uno ve en muchos de nuestros barrios populares, ¿no? O cuando vemos que el embarazo adolescente está muy asociado a la idea de la maternidad como plan de vida, ¿no? No solamente por un desconocimiento de los métodos de planificación, sino que efectivamente no tener hijos es como no tener nada, entonces se convierte en el plan de futuro. Pero si uno comienza a decirles que tal vez pueden ir a África o pueden ir a otra parte, pues entonces el horizonte comienza a abrirse de una manera increíble. Quiero contarles dos anécdotas asociadas a una amiga mía que es profesora en un colegio en Ciudad Bolívar.
ella, una de las cosas que hizo fue pintar el mapamundi en el techo de su salón de primero de primaria. Y un día un niño se le acercó muy serio y le dijo, Mile, tengo una idea que no sé, pero me parece que como que Sudamérica y África estuvieron pegadas, ¿no? Y eso habla de que tanto el niño había mirado el techo, pero ya ven para qué sirve el techo. Y otra cosa que ella hace, que es muy interesante, es que tiene un par de muñecos de peluche. A uno lo bautizó Che y al otro no me acuerdo cómo lo bautizó. El caso es que cada vez que nosotros, todos sus amigos, hacemos algún viaje, entonces ella nos pide el favor que llevemos al muñeco en la maleta y le tomemos una foto a donde vayamos. Entonces, por ejemplo, yo lo llevé a Bolivia. Entonces senté a Che allá al borde del lago Titicaca, tráquete la foto en Tiahuanaco, la foto en un bucecito de La Paz, ¿no? Bajando del alto del aeropuerto, tal. Entonces ella luego Che vuelve al salón, o sea, el muñeco de peluche, y les muestra las fotos y les dice, miren dónde estuvo Che. Es una cosa maravillosa, porque pues los niños comienzan a soñar con otros lugares, con otros países, ¿no? O sea, se abre un horizonte increíble y además funciona muy bien, pues está auspiciado por toda la red de amigos de Milena. Muy bien, entonces este asunto de la diversidad en la diversidad es que cada vez que nos preguntamos por las respuestas, acuérdense del niño Leonardito del niño Mozart, nos enfrentamos a la terrible pregunta de la diversidad y es como, bueno, toda la gente es tan distinta, tan diferente, que casi que necesitamos una propuesta pedagógica para cada uno en su particularidad muy particularizada. Y no, creo que hay que respirar profundo y tener un alivio, y es que al final no somos nosotros los que estimulamos la diversidad. Ya las personas en sí, por el hecho de estar vivas, por ser seres biológicos, son diversas. Nosotros podríamos ofrecer una serie de cosas relativamente homogéneas que al fin y al cabo cada quien las va a tomar por donde le conviene. Y eso es lo que ha pasado con Leonardito y con Mozart, ¿no? Leonardo seguramente va a desvalijar el piano, entonces hay que estar pendiente. Seguramente Mozart se va a poner muy bravo cuando Leonardo saque el destornillador y desbarate el piano. Entonces hay que estar pendiente, ¿vale? Muy bien. Bueno, esto es una cosa de orden arquitectónico principalmente, pero también de acceso a la información. Yo lo que creo es que la accesibilidad pues finalmente es para todos, o sea, muchas cosas que nos representan riesgos en nuestras instalaciones educativas se reduce cuando tenemos que tomar medidas en favor de niños con discapacidad. Entonces, la rampa es menos peligrosa que la escalera y si un niño se nos cae por la escalera tiene un perjuicio muy grande, mientras que si se resbala por la rampa pues es mucho menos grave. Y así podemos calcular muchas otras cosas. Entonces, como les decía, son elementos que ustedes pueden apropiar para su vida general en relación con todos los niños. Listo. El doble currículo, esto es una cosa que es muy trágica para el caso de la atención a los niños con discapacidad y es que pues pasa eso, ¿no? Como con Leonardito y con Mozart. Y es que uno podría pensar, bueno, ¿no? Entonces a Mozart hay que montarle todo se lo vamos a enseñar con música. Y pues eso, claro, resulta muy desgastante porque entonces estar convirtiendo las matemáticas a música, la pintura a música y la música a música se vuelve inmanejable. Entonces, la sugerencia es que al final se aproveche en favor de la colectividad esa diferencia y sobre todo se utilicen los sentidos de la percepción. Hoy no hablé tanto de eso, pero digamos que el cuento que yo suelo contar en las conferencias es el de la multisensorialidad, que apunta a que todos tenemos los mismos sentidos, es decir, en general tenemos tacto, tenemos gusto, tenemos vista, tenemos oído, tenemos olfato. Hay excepciones, por supuesto, pero podemos compartir 4 o 3 sentidos y si nosotros enfocamos las actividades para que sean percibidas a través de esos 3 sentidos o esos 4 sentidos que son comunes a todos, pues no tenemos que inventarnos un doble currículo, sino que el león o el elefante que se puede tocar, pues lo pueden tocar todos y funciona muy bien para el niño que no ve, para el niño que no oye, pero para todos los niños también. Muy bien. La disposición de los docentes. Bueno, esto siempre hay toda una dificultad en enamorar, digamos, cuando tenemos que enfrentarnos a los temas de inclusión, pero yo creo que los docentes es que de verdad se enfrentan a una realidad muy difícil.
las fallas estructurales que mencioné antes, en este asunto de la cobertura, de tener que atender a 40 estudiantes, pero que no solamente es un curso, sino que pueden ser varios, que demandan una gran cantidad de tiempo en trámites burocráticos, ¿no? En llenar informes, en el desarrollo de planillas, en la atención a los padres de las familias, pues hacen que los docentes generen toda clase de resistencias cuando uno les dice, mira, ahí llegó un estudiante con autismo para su salón, ah, cháquete. Se les encrespan todos los pelos, ¿no? Y siempre pues surge la tentación de dar reversa y decir, no, es que ¿por qué no pueden haber instituciones dedicadas exclusivamente a los niños con autismo? Bueno, pues porque al final vivimos en una sociedad donde estamos todos y al final pues nuestras instituciones educativas deben ser el reflejo de esa sociedad donde estamos todos. Lo que pasa es que el ideal es que no estemos todos ni hacinados, ni digamos, excesivamente aprisionados en un espacio donde por atender a 40 pues no se logra la atención de ninguno en profundidad y donde pues no es fácil darle cabida a una respuesta profunda para cada estudiante porque las condiciones de tiempo, espacio, energía del docente no dan. Muy bien. Muy bien, entonces ahí ven ustedes la conclusión de toda esta historia del descubrir de la creatividad y es cómo lo que llamamos a veces educación especial, que es eso como de, bueno, tenemos que estudiar el caso, saber cómo es la persona, en fin, con toda puntualidad, pues debería ser como la razón de ser de la educación en general. Pero fíjense lo paradójico, si ustedes se fijan en todo lo que les he dicho durante esta hora, pues en el fondo también les he dicho que lo que uno hace es algo así como jugar un poco a ser Cherezada. ¿Se acuerdan de Cherezada, la heroína de las 1001 noches? Cherezada tenía que echar un buen cuento todas las noches porque si no le cortaban la cabeza. A los docentes nos pasa algo así y eso lo dice Guillermo Carvajal Corzo en un libro. Si uno no echa un buen cuento le cortan la cabeza. Y ahí es cuando surge todas las tensiones famosas de la disciplina, ¿no? Entonces como que los niños se distraen, que no les interesa, que no sé qué tal, pero es que al final pues no está logrando el objetivo de Cherezada. Y en eso que Cherezada ofrece, que puede ser desde un cuento al estilo de los cuentacuentos donde se habla de elefantes o cualquier otra cosa, pues aparecen reacciones de los niños y los niños se interesan, se van vinculando. Pero creo que lo que hay que estar atento es a que la creatividad no se convierta en una creatividad tipo Leonardo, es decir, la creatividad de la no resolución, de la creatividad de la no completud, sino que hay que tratar de dar el salto como a los proyectos que se materializan y se convierten en un conocimiento capaz de actuar en la realidad. En eso nuestro buen amigo Bob el constructor, que tal vez ustedes lo recordarán, a mí el tipo me cae muy bien, ¿no? Porque esa idea de los proyectos es fantástica. Y lo que es maravilloso de la serie es que en cada capítulo ellos sí tienen originalmente una idea, pero las distintas dificultades que les van surgiendo los obligan a modificar esas ideas. Pero el proyecto se realiza. O sea, no pasa como con el túnel de la línea, por ejemplo. Ni con el metro de Bogotá, exactamente, ¿sí? Entonces, uno podría pensar en el metro de Bogotá como un acto de creatividad, pero tiene que ser algo que se complete y para eso podemos educar. Muchas gracias. Listo. Gracias a ti, muchas gracias por esa compañía.